Ahora vamos a corregir las actividades primero del criterio de evaluación 4.6. Y primero te dice, indica qué fuerza corresponde a las siguientes características. Primera, siempre apunta al centro de la Tierra. Bueno, pues en este caso es la fuerza peso. Os habéis puesto fuerza gravitatoria, también es válida. La segunda es perpendicular a la superficie de apoyo. Bueno, en este caso es la normal, que es la fuerza que siempre actúa sobre un cuerpo que está apoyado sobre una superficie y siempre se pinta perpendicular a la superficie de apoyo. En cuanto al C, te dice, aparece cuando cambia la dirección del vector velocidad. Bueno, recordamos que cuando cambia la dirección del vector velocidad, aparecía la aceleración centrípeta y asociada a ella aparecía la fuerza centrípeta. Muy bien. Que siempre es la que apunta al centro de curvatura, se pintaba así. Luego el D dice, no tiene una fórmula general, sino que su valor depende de cada caso. Ese es el caso de la normal, porque si recordáis, el peso se calculaba como masa por gravedad, la fuerza de rozamiento en módulo se calculaba como el coeficiente de rozamiento por la normal, y la fuerza centrípeta también en módulo se calculaba con esta expresión. Sin embargo, la normal dijimos que siempre tienes que estudiar el eje Y para saber qué expresión teníamos de la normal. ¿Vale? Bueno, pues vamos a la pregunta número 2. Dice, dibuja las fuerzas que actúan en cada caso descomponiéndolas en caso necesario. Bueno, ¿cuándo hay que descomponer una fuerza? Lo primero, una fuerza siempre hay que descomponerla cuando no está ni en el eje X ni en el eje Y. ¿Vale? Vamos primero con un plano horizontal. Tú pintas un plano horizontal, pintas cualquier cuerpo y siempre el eje X es paralelo a la superficie y el eje Y es perpendicular, ¿vale? Y ahora voy a dibujar las fuerzas. Dice un cuerpo que es arrastrado por un plano horizontal rugoso. Al decirme rugoso, ya tengo que asegurarme que hay fuerza de rozamiento, con una fuerza de 3 newton que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Vale. Así que ya sé que esta es la fuerza F, esa que me dicen, donde aquí tengo 30 grados. Ahora, ¿tiene masa? Sí, por lo tanto tiene peso. Siempre se apunta hacia el centro de la Tierra. Peso. ¿Está apoyado? Sí. ¿Tiene normal? Siempre es perpendicular a la superficie de apoyo y hacia afuera. Y ahora, ¿está en movimiento? Sí. ¿Existe rozamiento? Para pintar el rozamiento siempre tengo que indicar el sentido del movimiento. El sentido del movimiento es hacia allá. La fuerza de rozamiento siempre se pinta contraria al movimiento. Esta sería la fuerza de rozamiento. Y como F no está ni en el eje X ni en el eje Y, la tengo que descomponer. Para descomponer, coges una vertical desde el final del vector y donde corte al eje X, esta será la fuerza en X. Una horizontal y donde corte al eje Y, esa es la fuerza Y. Esta vertical y esta horizontal tienen que aparecer, ¿vale? Si me las pintáis sin esto, pues os quitaré puntos. Y estas serían las fuerzas. Solo dice que dibujo y no tengo que hacer ningún cálculo, pues entonces estaría así. Y ahora me dicen que tengo un plano inclinado, pinto el cuerpo sobre el plano inclinado, el eje X siempre es paralelo a la superficie del plano inclinado, el eje Y es perpendicular, y ahora me dice que se desliza hacia abajo en un plano inclinado de 40 grados sin fuerza de rozamiento. Vale, ya sé que estos son 40 grados. Vale, pues vamos a pintar. ¿Tiene masa? Sí, pues tiene peso, siempre apuntando hacia el centro de la Tierra. ¿Está apoyado? Sí, tiene normal, siempre perpendicular a la superficie de apoyo y hacia afuera. ¿Está en movimiento? Sí. ¿Tiene fuerza de rozamiento? No, porque me dice que la desprecie. Si no, la tendría que pintar hacia arriba, ¿vale? No está tomando una curva, por lo tanto no hay fuerza centrípeta, ni me dicen que se esté ejerciendo ninguna fuerza sobre el cuerpo, ¿vale? Este peso no está sobre los ejes, lo tengo que descomponer. Una horizontal donde corte al eje Y es el peso en Y. Una vertical donde corte al eje X, este es el peso en X. No se olvide que siempre
los vectores tienen que tener punta de flecha, si no está mal dibujado, ¿vale? Y como ya expliqué por el teorema de perpendicularidad, si estos son 40 grados, el ángulo que forma el peso con el eje vertical también son 40 grados. Y nos quedaría así, ¿vale? Vemos cómo se está deslizando por este peso en X. Bueno, vamos al ejercicio número 3. Dice, razone la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Es decir, tienes que razonar tanto si son verdaderas como si son falsas. 1. Las fuerzas son magnitudes escalares. Bueno, sería falso, ya que son vectoriales, ya que se necesita identificar cuál es su dirección y su sentido para conocer cuáles son los efectos dinámicos de esa fuerza. No es lo mismo una fuerza de 3 newton hacia arriba que esa misma fuerza de 3 newton empujada en horizontal o con un cierto ángulo, ¿vale? Por lo tanto, pondríamos que es falso. Las fuerzas son magnitudes vectoriales donde debemos definir la dirección y el sentido para conocer sus verdaderos efectos, ¿vale? Vamos con el B. El peso es constante en el universo, la masa no. Bueno, pues esto también es falso. Recordar que el peso es masa por gravedad. La masa es constante en el universo, al menos que vayas a velocidades relativistas, que eso son cercanas a la luz, ¿vale? Que me ponga eso, oye, pues muy bien, ¿te acuerdas de que lo dije? Si no, se diría que la masa es constante en el universo, ¿vale? Pero el peso depende de la gravedad del satélite o planeta donde tú te encuentres. Es decir, tú tienes la misma masa aquí que en la Luna, pero tu peso en la Tierra es mayor que en la Luna, porque la gravedad en la Luna es menor que en la Tierra. Vamos con el C. El coeficiente de rozamiento solo depende de la naturaleza de la superficie en contacto. Pues eso es verdadero, ¿vale? Ya que dependiendo de la naturaleza de la superficie en contacto, estas rozarán más o menos, es decir, habrá más o menos fuerzas de atracción y repulsión eléctricas, ¿vale? Y por último, la D. La fuerza normal aparece en todo tipo de cuerpos. Pues sería falso. Solo aparecen aquellos cuerpos que estén apoyados en una superficie. ¿Vale? Venga, pues vamos al ejercicio 4, que sería repasar cómo se calculaban resultantes. Para esto, nos viene un cuerpo aquí. Aquí tenemos una fuerza de 4 newton. Esta sería una fuerza de 3 newton, ¿vale? Y me dice que calcule el módulo de la resultante y represente gráficamente la resultante. Bueno, como veis en este caso son fuerzas perpendiculares, por lo tanto la resultante sería por la ley del paralelogramo. Pintaría una paralela al final del vector 3 newton, una vertical al final del 4 newton y la vertical sería esta diagonal. Esa sería la resultante. Y para calcular el módulo, recordad que nosotros hemos visto cómo se calcula el módulo de la resultante sería la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Newton, siempre se mantienen las unidades, 916 por 5 newton. 5 newton. En este caso no me lo ha preguntado, pero por si te lo preguntasen, también recuerdo que supimos calcular cuál era esta dirección, este alfa. ¿Lo recordáis? Y para eso se utilizaba la tangente. La tangente de alfa es seno entre coseno, yo me acuerdo siempre de seco, seno cateto opuesto. El cateto opuesto sería este, que vale 3 newton, entre cateto contiguo, que es 4 newton. Eso sería 3/4, que es 0,75, ¿no? Así que alfa es la arcotangente de 0,75. Cogemos la calculadora, pongo yo por aquí, 0,75 arcotangente y me saldría 36,87 grados. 37,87 grados sería su dirección, ¿vale? Vamos con el B. ¿Vale? Este naranja me deja la
La pizarra muy sucia. Escribamos. Bueno, en el B lo que se viene representado es una fuerza tal que así. F1 llega hasta el 10 y F2 llega hasta el 4. Bueno, este sería el eje X y este sería el eje Y. En este caso tendríamos fuerzas concurrentes con la misma dirección, pero sentidos contrarios. Así que el módulo se obtiene restando las dos fuerzas. La resultante sería 10 newton menos 4 newton. Siempre la resultante es positiva. Un módulo no tiene signo, ¿vale? Bueno, ahora, ¿cómo sé quién gana? Pues siempre gana el que tenga mayor módulo. Es decir, si yo tiro con 10 newton hacia la derecha y alguien tira con 4 newton hacia la izquierda, al final estaremos tirando con 6 newton ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Así que R podría decir que es 6I newton. ¿Vale? Entonces, cuando sean en sentido contrario, siempre primero restáis los módulos, de tal forma que no te salga el signo, ¿vale? Resta el número más grande menos el número más pequeño. Y luego, para darle signo, dirección y sentido, te fijas en el dibujo y le pones la misma dirección y sentido que aquella fuerza que tenga un mayor módulo. Bueno, pues vamos con el ejercicio que te habíamos creado, ¿vale? Y te dice que tienes que descomponer la fuerza, calcular sus componentes y poner la expresión vectorial de esa fuerza. Bueno, pues vamos a empezar. Primero, hago una vertical. Fijaros que yo siempre lo hago desde la punta de la flecha. Luego, señalo hasta el final y le pongo mi punta de la flecha. Y esta es la componente X. Ahora trazo una horizontal. Y lo que ve, esta es la fuerza en Y. Vale. Para calcular sus módulos, la fuerza en X va a ser la fuerza por, como es el cateto contiguo, tengo que multiplicar por el coseno, por el coseno de 30 grados. Es decir, 50 newton por el coseno de 30 grados. Cojo mi calculadora, 30 coseno por 50, 43,30. 43,30 newton. Voy con el módulo en Y, que será por el seno de 30, ya que es el cateto opuesto. Así que será seno de 30 por 50, 25, ¿no? Sí, 25 newton. Y ahora pongo su expresión vectorial. ¿En qué dirección y sentido va la fuerza en X? En las Y's, ¿no? Pues entonces pondré 43,30 y más. ¿En qué dirección y sentido va la componente Y? En J. 25,00 J y todo newton. Y esas serían sus componentes.